fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Dios proteja a los españoles de este depredador de riqueza. Se obstinaron tanto en arbitrar quién gana y quién pierde, que en última instancia destruyeron la economía. Uno puede pensar que ya fue suficiente para la humanidad presenciar la caída del muro de Berlín o presenciar hasta la actualidad la decadencia de Venezuela y de Cuba para saber que el socialismo no ha tenido buenos resultados. Pero como dicen, un pueblo que no reconoce su historia o se olvida de esta, está condenada a repetirla. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Un claro ejemplo de ello ahora es España, de la cual ya queda muy poco, por lo menos de la que conocíamos. Y evidencia de ello no solo es la realidad que atraviesa, sino también las palabras de su presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Y si quieren saber por qué lo digo, acompáñenme que el presidente de Argentina, Javier Milei, no ha dudado en responderle. Porque este discurso que vamos a escuchar a continuación, y pido por favor tengan paciencia, estoy segura ya lo han escuchado antes. Este verso en contra de los emprendedores, a favor de la gente más humilde, que incentiva la lucha de clases, ya la han escuchado de parte de otros líderes en otros países. Por eso les anticipo que en los próximos meses vamos a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Como escucharon, Pedro Sánchez, en el intento de ser el Robin Hood de la política, acaba de anunciar un cambio de rumbo en el gobierno del PSOE, en el gobierno de España, que se centra, como vieron, en el perjuicio de los emprendedores para el beneficio de la clase media, como indica él. Y si bien no ha sido muy específico con las reformas que vaya a aplicar, lo cierto es que ha hecho hincapié en aumento de impuestos, pero ojo, para los más ricos. Y si pongo ricos entre comillas, es porque la gente que verdaderamente tiene dinero hace rato escapó prácticamente de España. Y evidencia de ello son los últimos informes acerca de la migración de los más ricos de España. Pues como pueden ver en pantalla, los más ricos prácticamente horrorizados ante esta política de Pedro Sánchez, que no es nada novedosa, que la ha venido aplicando durante los últimos años, ya han fugado. Y se calcula que 100 millones de euros, sí, 100 millones de euros que forman parte del patrimonio de estos ricos, huyen cada mes camino a Andorra, que para el que no está enterado es un país mucho más pequeño que España, pero que mantiene un régimen de impuestos mucho más bajo. ¿Pero por qué les menciono este dato? Porque si es que los más ricos de España ya se han escapado de su país, o por lo menos han hecho escapar su patrimonio de España hacia otros países que tienen tasas impositivas menores, ¿de qué ricos nos está hablando Sánchez? ¿A qué ricos les va a cobrar? ¿Qué tipo de ricos mantiene su dinero en el banco? ¿No es más bien la clase media la que mantiene sus ahorros en los bancos? Y esto lo comento muy seriamente porque inversionistas de gran peso como Warren Buffett, por ejemplo, no mantienen su dinero ahorrados en bancos para nada. Lo mantienen ¿dónde? En activos, en bienes raíces, invertido en oro, en acciones de empresas,
Pero no nos vayamos tan lejos, ya no hablemos ni siquiera de Warren Buffett, hablemos del hermano de Pedro Sánchez, que sí, es un multimillonario español, que por más hermano y español que sea, ha decidido trasladar su dinero a Portugal. ¿Para qué? Para tributar en ese país, porque le cobran menos impuestos. Esto realmente es el colmo, la hipocresía en su máximo esplendor. Pero volvemos a la pregunta, entonces, ¿de qué ricos nos está hablando Pedro Sánchez? ¿No será acaso de la clase media? De la clase media que para colmo ya no solamente la agobias con impuestos, sino que ni siquiera le aseguras tranquilidad en su casa. Y recalco esto porque la inseguridad que se ha percibido en España durante estos últimos meses es realmente lamentable. Uno se cree que España, como está en Europa, es de primer mundo, pero sinceramente esto no parece de primer mundo. ¿De qué les hablo? De la violencia, de la delincuencia, del caos en las calles, de la impunidad ante la ley, entre muchos otros problemas más que Sánchez piensa solucionar aumentándole los impuestos a los emprendedores. Ya les digo yo, creo que este señor español necesita de todo menos que lo agobien ahora con impuestos, porque la paliza que ha sufrido me parece que es una clara muestra de la decadencia de la sociedad española, del gobierno español, mejor dicho, porque estoy segura que ese gobierno no representa a todos los españoles durante las últimas décadas. ¿Todos por ahí con cuchillos y demás? Es impresionante, es impresionante. ¿Qué te tendrán en la cabeza para desahogarte así como... Yo sé lo que tienen en la cabeza. Todo esto todavía no lo asimilo. Cuando se abre la ventana, ves hasta el portal. Hay con manifestaciones de gente subiendo, pegando gritos. También fue una tontería mía, pero tenía un vaso de agua y les tiré. Pero eso no justifica esto de aquí. Desde aquí abajo. Nada, directamente puñetazos y puñetazos y puñetazos. ¿Tienes la cara? Eso es para... ¿Todos por ahí con cuchillos y demás? Como vieron, este señor español, vecino de la localidad de Ferrol, sufrió una gravísima paliza por parte de unos jóvenes que se estaban manifestando y que estaban ocasionando estragos en las calles, razón por la cual él decidió gritarles, echarles un vaso de agua en la furia del momento, y a causa de ello estos jóvenes tumbaron la puerta de su casa y lo golpearon prácticamente mandándolo al hospital. Ahora bien, este caso evidentemente no es algo, tengo entendido yo, frecuente en España, pero creo que representa el nivel de degradación que ha venido sufriendo España a causa de sus políticos durante las últimas décadas, porque hace unos años tú no escuchabas que ocurriese algo así en España. Esta, por eso, solo es una muestra de los innumerables problemas sociales y económicos políticos que ha venido teniendo España hasta el momento y que se dan a causa de este tipo de políticos. Porque Sánchez ahora nos viene a vender la solución a toda esta decadencia como si es que él no hubiese estado en el gobierno, en la cabeza, hace más de 6 años. Y trata de solucionar con la misma receta, con las mismas ideas, algo que él, su gobierno, ha venido empeorando. Les hablo de problemas innumerables: la inmigración ilegal, la inseguridad en las calles, el desempleo, la fuga de capitales, entre más cosas. Razón por la cual el presidente de Argentina pues ha decidido pronunciarse. Y no solo por las grandes diferencias ideológicas que tienen, sino porque, llegada a ver la situación por la que está atravesando Venezuela, pues creo que los dichos de Sánchez en estos momentos realmente indignan. Y es a causa de ello que Milei lanzó este mensaje en reacción a el discurso de Pedro Sánchez, que fue lo que dijo el presidente argentino: el socialismo es una enfermedad del alma aberrante. La combinación de profunda envidia, fatal arrogancia e ignorancia en temas de economía en la frase resulta espeluznante.
Dios proteja a los españoles de este depredador de riqueza. Y creo que este apelativo se lo ganó a pulso Pedro Sánchez. Porque que hagas desaparecer de tu país 100 millones de euros cada mes, pues te hace ganar cierta reputación. Imagínense cuántos meses desde que empezó a gobernar el PSOE. El partido político de Pedro Sánchez llevan más de 6 años. ¿Cuánto dinero, cuánta fuga de capitales se ha percibido de España? Creo que el crecimiento rotundo que ha tenido Andorra durante estos últimos años es la evidencia más certera de la decadencia española. Por si no fuera suficiente haberle respondido a través de una publicación, el presidente de Argentina prácticamente lanzó una indirecta durante la última reunión que tuvo con la empresa argentina Mercado Libre, donde dijo lo siguiente, y deseo que por favor presten especial atención. En junio del año pasado, antes de convertirme en presidente, les dije que yo solo no podría sacar a todos del abismo en el que nos dejó la casta política y que ustedes eran piezas fundamentales en la Argentina que se venía. Porque un presidente puede generar condiciones para que invertir sea rentable y atractivo, pero al final del día es el emprendedor y el empresario quien arriesga su capital y en consecuencia el que dinamiza la actividad económica. A 9 meses de haber asumido, tengo la alegría de celebrar esta ampliación con ustedes y también de destacar que hoy hay anuncios por más de 50.000 millones de dólares en inversiones para los próximos años. Durante los últimos 100 años, la Argentina fue castigado por gobiernos que entendieron mal la relación entre el Estado y el privado. Bueno, si me rascan un poquito, casi que no debería existir, pero es una cuestión de transición. Se obstinaron tanto en arbitrar quién gana y quién pierde, que en última instancia destruyeron la economía y terminaron haciendo inviable cualquier tipo de inversión. Uy, esto no es para Pedro Sánchez, por lo que tengo entendido. Esto es para los anteriores gobiernos de la Argentina, pero calza perfectamente con lo que viene haciendo Sánchez en España. ¿Por qué? Porque aplica la misma política que todos estos anteriores gobiernos de Argentina o del mundo aplican en países socialistas, espantando así al mercado, a la economía que mueve el país. El tema es que el único que puede generar riqueza en este país y en el mundo entero es el empresario, no el político. El político no sabe cómo crear riqueza ni tiene los incentivos adecuados para hacerlo. Y cuando lo quiere hacer, lo único que genera es corrupción. Pero para que eso ocurra, el empresario hay que dejarlo ser, porque la libertad de cada uno engendra la prosperidad común. Es una cita velada de mi papá, Adam Smith. O sea, el empresario hay que dejarlo producir y brindar bienes y servicios de mejor calidad y venderlos al mejor precio que pueda. Y tiene que tener la posibilidad de ganar dinero por ello. Es decir, una de las cosas que siempre a mí me interesa que quede claro es que un empresario exitoso es un benefactor social. Porque si está ganando dinero quiere decir que le arregló algún problema a la gente y ese tipo merece ser ponderado. Y cuanto más gana es porque le arregló la vida a muchísimas personas. De hecho, en la reunión previa, cuando uno ve los números que muestra la compañía, verdaderamente quiero agradecer porque Marcos y todo tu equipo son grandes benefactores sociales porque le están arreglando la vida no solo a un montón de argentinos, sino a un montón de personas en todo el continente, así es que gracias. Se dieron cuenta de las grandes diferencias mientras un presidente prácticamente amenaza a los emprendedores, otro realmente los aplaude y claro, ese reconocimiento es totalmente ganado porque Mercado Libre, empresa fundada en Argentina, es una de las más grandes de toda Latinoamérica. Y por más que no te caiga su fundador y por más que no la uses, lo cierto es que genera ingresos para la Argentina. Así que
eso no se puede demeritar. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero para quienes nos gobernaron a lo largo de las últimas décadas, esto parecía un disparate o una mala palabra. El problema es que negar esta verdad básica no nos salió gratis, porque gracias a sus políticas cerradas pasamos de ser un país rico a multiplicar por 10 la cantidad de pobres en los últimos 50 años. O sea que más allá de las intenciones o los protagonistas, el daño que estas ideas nos hicieron a los argentinos es de proporciones bíblicas. Pensar que cuando llegamos al inicio del siglo XX éramos uno de los 3 países más ricos del mundo. Hoy estamos de la mitad de la tabla para abajo, pero lo vamos a revertir. Y eso último es importante recalcarlo, porque claro, en este punto seguramente un sanchista, bueno, de España, dirá, pero es que no hay comparación, pero es que la realidad de Argentina es mucho peor a la de España. Y no niego que posiblemente sea así. Lo importante es evaluar el punto de partida. Obviamente, la realidad en la que asumió Pedro Sánchez el poder fue mucho mejor a la que está dejando, a la que pretende continuar, a la que pretende empeorar. Por eso es que no hay punto de comparación, porque Milei asumió el cargo en un punto de partida mucho peor. Y él mismo lo reconoce. Sabe que a causa de los recortes, muchos sectores de la población, como los jubilados, están sufriendo los años de intervencionismo, de dependencia del Estado, pero considera que la solución no es amenazar a los emprendedores para que entreguen más dinero, para que se les cobren más impuestos, sino totalmente lo contrario. Y es a causa de ello que está siguiendo ese camino. Pero claro, la pregunta que se harán en este momento todos será, ¿qué presidente tiene razón? Y creo que ahora mismo no podemos obtener la respuesta, porque como hemos visto, ambos países, España y Argentina, se encuentran en un proceso muy diferente y los resultados se están vislumbrando poco a poco todavía. Y hay que darle tiempo a la Argentina, al gobierno de Javier Milei, para saber si efectivamente está cumpliendo con lo que prometió, porque va menos de un año en el gobierno, algo que no podemos decir de Pedro Sánchez, quien va más de 6 años. Y por lo menos en el caso de España, yo la tengo clara. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Creen que Javier Milei le dio una lección de cómo gobernar a Pedro Sánchez? ¿De cómo tratar con la economía? Los leo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video con mucha más información. Hasta pronto.